Habiendo terminado toda la parte de la órbita y el párpado, porque hasta ahora solamente vamos en eso, órbita y párpado, vamos a arrancar todavía con una estructura todavía mucho más importante para nosotros, que es la conjuntiva, ¿cierto? Y la conjuntiva sí que es importante porque con respecto a las alteraciones de la conjuntiva son muy comunes. Yo diría que casi que todos los pacientes que van a consulta, tienen en cierto grado una alteración en la conjuntiva tipo conjuntivitis, ¿cierto? Todos. Miren, les cuento, estoy participando en un proyecto que estamos haciendo con Bogotá. Creo que yo les comentaba algo acerca de el efecto que hay sobre la superficie ocular por el uso de las gafas de realidad virtual, ¿cierto? Entonces lo que cogimos fueron a varios estudiantes del programa de entrenamiento deportivo que son jugadores, yo diría desde cierto grado más arribita de amateur. Son jugadores que son de juegos, valga la redundancia, de realidad virtual en 2 y 3D, ¿cierto? Y esos jugadores pues básicamente tienen alteraciones de la superficie ocular. Entonces lo que queríamos ver era qué cambios generaban en la superficie ocular esos juegos, después de estar expuesto mucho tiempo a las gafas. Y los resultados que encontramos es que antes y después del uso de las gafas, los cambios son mínimos. Es decir, no hay cambios ni en el menisco lagrimal, no hay cambios ni en el BUT, no hay cambios ni en el Schirmer, no hay cambios ni en el OPI, no hay cambios significativos. Pero ¿por qué no hay cambios después de usar 2 horas, 3 horas estas gafas? Porque resulta que antes de jugar ya estaban alterados, ¿cierto? Ya estaban alteradas la superficie ocular. O sea que, pues obviamente, al usar las gafas, los cambios que iban a haber eran muy pocos porque ya estaban con alteración. Entonces, ¿a cuál fue una de las conclusiones que llegamos nosotros dentro del trabajo que hicimos? Que el reto grande es encontrar pacientes sanos. Ese es el reto grande. Porque encontrar pacientes con una superficie ocular completamente sana, incluso jóvenes, ya es difícil. Porque casi todos los seres humanos tenemos en cierto grado una alteración de la superficie ocular, bien sea de la lágrima, bien sea de los párpados o bien sea de la conjuntiva, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía que tenemos un reto grandísimo, porque finalmente todos los pacientes que van a ir a consulta, al ir a por un simple cambio de anteojos o de gafas o de lentes, pues ya van a tener una alteración que a veces incluso ni siquiera saben, de tipo conjuntival. Entonces por eso aquí nos vamos a detener un poquito y seguramente de aquí se va a derivar algunos trabajos que vamos a hacer, porque la idea es tener nuestra propia información correspondiente a la conjuntivitis. ¿Listo? Entonces muy bien, muchachos. Entonces, hecha esa introducción, vamos a revisar un poquito y muy rápido algunos conceptos de conjuntiva, que esto ya ustedes lo vieron en morfo, los vieron en morfofisiología y en histología ocular, la de Lina, ¿cierto? Primero, es una mucosa transparente, entonces al ser mucosa es de tejido conectivo, uno, y obviamente es húmeda, porque es una mucosa. Tapiza la cara posterior de los párpados, obviamente lo que conocemos como conjuntiva tarsal, y la cara anterior de la esclera, lo que conocemos como conjuntiva vulvar. Y se une a través del fondo del saco conjuntival y se inserta en la córnea hasta el limbo esclerocorneal. Está conformada por vasos sanguíneos y linfáticos, ¿cierto? Obviamente, cuando hablamos de vasos sanguíneos, estamos haciendo referencia a la arteria conjuntival, que a su vez es una rama de la arteria ciliar, que a su vez es una rama de la arteria oftálmica, que a su vez es una rama de la arteria cerebral, y que esa viene de la carótida, ¿cierto? Tiene una función protectora, claro, recubre, protege. ¿Y cómo protege? Pues como lleva vasos sanguíneos, pues obviamente lleva sangre, y esa sangre lleva, además de nutrientes, pues lleva sistema inmunológico, que es el que nos defiende de condiciones obviamente de carácter infecciosa, pero además al recubrir también se convierte en una capa de protección. Secreta componente mucoso, pues porque ahí sabemos que el grueso de las células caliciformes están ubicadas en la conjuntiva, que son las encargadas de producir la mucina, que como todos sabemos es la función de adherencia de la película lagrimal, ¿cierto? Pero también, junto con la glándula lagrimal principal, secreta ese componente accesorio de la película lagrimal, es decir, todo lo que viene a complementar la película lagrimal. Entonces,
La conjuntiva juega un papel fundamental, más allá de que solamente recubra párpados y esclera. Por tanto, al ser un papel tan importante y al ocupar tanta área de la superficie ocular, pues es una de las estructuras que más fácilmente se pueden ver alteradas. Es una pregunta. Pues creo que este tema más como que lo más No le olvides la camiseta del uniforme. Lo veo usted también. Pues digamos que las epíforas a nivel de la superficie pues pueden estar relacionadas con muchos factores, ¿cierto? El primero y el más importante es cuando hay reacciones alérgicas. Ustedes ahora que están en clínica de refracción, se van a dar cuenta que a muchos de ustedes por sola hacer la refracción empiezan a lagrimear en exceso porque les molesta la luz o porque les molesta mantener el ojo un poquito abierto, y eso generalmente está de la mano, que lo vamos a ver de pronto más adelante, de los factores alérgicos. Lo segundo es que puede estar asociado también a un estrechamiento del punto lagrimal, que es una estenosis del punto lagrimal por cierre, por taponamiento, lo que hace que la lágrima obviamente. ¿Y eso en qué caso se va a ver? Cuando el párpado esté inflamado por una reacción omega de carácter alérgico que termina generando una nefritis. Entonces, la epífora tiene varias causas. También habría que ver qué tipo de secreción es, porque si es refleja, puede estar asociada a secundario A, ¿cierto? Y si es basal, es porque simplemente hay una hiperproducción de animal, que cuando hay una hiperproducción de ese tipo, es porque está alterada la eliminación, es decir, todo el canal, los puntos lagrimales, los canalículos o el conducto nasolagrimal. Entonces, ahí habría que mirar. Pero lo más seguro, lo más probable es que vaya asociado a un factor alérgico, ¿cierto? Que es lo que hace que haya una epífora con regularidad. Bueno, muchachos, eso ya ustedes lo conocen, pues esta conjuntiva ciliar es la que está recubriendo acá parte del limbo. Luego sigue la conjuntiva vulvar, que es la que todos conocemos, y está la conjuntiva tarsal. Aquí quedó, qué pena, quedó descuadrado acá. Aquí ustedes saben que la conjuntiva tarsal es la que recubre los tarsos, obviamente los párpados, por la parte interna. Y la conjuntiva vulvar es toda la que recubre la esclera. Y que es lo que sí está aquí bien es el fondo del saco o el fornix, que es donde se unen las dos conjuntivas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a revisar a lo largo de este ciclo de las conjuntivas? ¿Qué patologías vamos a ver? Pues primero las conjuntivitis, que son tal vez las más frecuentes y que, como ustedes saben, es nuestro campo de acción, porque pues todos los tipos de conjuntivitis, tanto infecciosas como alérgicas, ustedes y nosotros pues las podemos manejar, las debemos manejar, y pues tenemos toda una arsenal de medicamentos en el que podemos trabajar, obviamente dependiendo de un buen diagnóstico diferencial y de un diagnóstico oportuno. Luego vamos a hablar un poco acerca de las queratoconjuntivitis, pues entendiéndose conjuntivitis con afectación de la córnea, ¿cierto? Y la queratoconjuntivitis zika en particular es porque es una queratoconjuntivitis que se asocia también a un componente lagrimal, porque la córnea queda expuesta. Degeneraciones conjuntivales, tumores conjuntivales, y aunque aquí no vamos a hacer mucho énfasis, pues cuando hablamos de esto tenemos que hablar de blefaritis, porque en la gran mayoría de los pacientes está la blefaroconjuntivitis. ¿No? Muy bien. Entonces, como para que empecemos a hablar de definiciones, pues todos sabemos, y creo que no toca hacer mucho énfasis cuando sabemos que si hablamos de conjuntivitis estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿cierto? Que tiene varias causas, principalmente una reacción inflamatoria de tipo alérgico o una reacción inflamatoria de tipo infeccioso. Y que de tipo infeccioso pues hay varios causantes. Están las bacterianas, las virales, las micóticas y en menor grado las parasitarias, aunque también las hay. Y eso nos va a permitir que tengamos un cuadro clínico característico. Pues claro, dependiendo de la causa, cada condición va a tener unas características particulares. Por ejemplo, en las infecciosas, la secreción es la que es indicador de qué tipo de infección es la que estamos hablando. Y en las alérgicas también hay una secreción, y esa secreción tiene unas características fundamentales. Además de que cursa con la aparición de otros signos, que ya creo que en alguna oportunidad habíamos hablado un poquito de eso, y era acerca de las reacciones papilares y las reacciones foliculares.
es decir, la diferencia entre folículo y la diferencia entre papila, ¿cierto? Que hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Muy bien, entonces, como síntomas, existe algo que se conoce como la triada conjuntival, que esa está presente en cualquiera de las conjuntivitis. Uno, el ardor, que ojo, esto es bueno que nosotros empecemos a, por muy fácil y sencillo que sea, a diferenciar, porque no es lo mismo el ardor que el prurito, no es lo mismo el escozor que el prurito, no es lo mismo la piquiña, literal como los pacientes la reportan, que la sensación de ardor, ¿cierto? Y ojo, todavía mucho más importante, no es lo mismo el ardor que el dolor, porque hay muchos pacientes que asocian ardor con dolor, y pues todos sabemos que es completamente diferente. De hecho, dolor ocular básicamente está limitado a dos condiciones y las dos son graves. Uno es glaucoma, ¿cierto? Y la otra, pues un proceso de uveitis o endoftalmitis. Entonces, cuando hay dolor ocular, pues hay que hacerle mucha claridad al paciente si realmente es dolor del ojo, dolor periocular, que ya sabemos que, por ejemplo, las celulitis generan dolor, o si es ardor, ¿cierto? Y la sensación de ardor es esa sensación como de quemazón, o de que algunos pacientes la reportan como si hubieran echado sal, así literal, que es diferente a la piquiña o al prurito, que todos sabemos que el prurito es esa sensación, como les decía yo en esta oportunidad algún día, casi orgásmica, que uno se rasca y entre más se rasca, más pica, ¿cierto? Esa es la piquiña o ese es el prurito, que es diferente al ardor. Por eso aquí está separado. Y la sensación de cuerpo extraño es esa sensación que los pacientes manifiestan como si tuviera arenita, tierrita o como si tuviera una pestaña metida entre el ojo que le molesta, ¿sí? Esa es la sensación de cuerpo extraño. Entonces a eso hace referencia la triada de la conjuntivitis, que cuando un paciente tiene conjuntivitis, cualquiera sea el caso, sí o sí va a tener esos tres indicadores. El escozor es el ardor y el prurito es la piquiña, ¿cierto? Muy bien, entonces, desde el punto de vista inflamatorio, pues vamos a tener dos características diferentes. Uno, cuando hay una respuesta inflamatoria vascular, se va a generar hiperemia, hemorragias, edema, secreción, membranas y pseudomembranas, ¿cierto? Y cuando hay una respuesta inflamatoria celular, vamos a encontrar hiperplasia epitelial, folículos y papilas. Entonces vamos a hablar. La primera, pues si estamos hablando de una reacción inflamatoria vascular, pues como su nombre lo dice, estamos haciendo referencia única y exclusivamente a cambios o variaciones en los vasos sanguíneos. Pues cuando hay cambios o variaciones en un tejido que es altamente irrigado por la conjuntiva, que la conjuntiva tiene muchísima cantidad de vasos sanguíneos, pues una hiperemia, todos sabemos que es la vasodilatación, ¿cierto? Cuando hablamos de hiperemia es una vasodilatación que puede ser en cualquier parte del cuerpo, por eso hay que hacer hiperemia ocular, pues es el ojo rojo. Hemorragias, pues es el resultado de ¿qué? De esa vasodilatación, como aumenta la permeabilidad de los vasos, pues fácilmente se pueden romper, lo que va a generar que haya hemorragias, es decir, salida de líquido de fluido más fácilmente. El edema, pues es básicamente que ante esa salida de líquido, porque acuérdense que los vasos no solamente llevan sangre, sino que llevan proteínas, linfas y otras sustancias, pues se van a acumular en medio del tejido, provocando la condición de edema, la secreción, que esa secreción es resultado de esa inflamación vascular, va a llevar a que se produzcan membranas, que es como una especie de placas blanquecinas que se dan en la conjuntiva, que son adheridas, que hacen que sangre cuando uno las intenta retirar, o las pseudomembranas que parecieran que fueran membranas y no es, simplemente secreción, como moco, que cuando uno lo saca fácilmente se ve como estilo. Y la respuesta inflamatoria celular, pues ya que como así hablamos de células, estamos hablando del tejido, ¿cierto? Acuérdense que la conjuntiva tiene tres capas diferenciables, donde tenemos epitelio, la parte propiamente de la conjuntiva, que es la parte medial, y el endotelio. Entonces, en esa parte celular, pues podemos tener reacciones inflamatorias, donde se destacan fácilmente las dos condiciones. Uno, folículo, y dos, papila. Que creo que eso ya está claro, ¿cierto? La diferencia entre el uno y el otro.
Bueno, entonces vamos a recordarlas, aunque aquí ya la vamos a ver más adelante. Recuerden, el folículo es cuando alrededor del vaso sanguíneo, que lo voy a pintar aquí negrito, se forma una pequeña bolita, casi que del tamaño de un arroz, de aspecto blanquecino. Y adentro lo que vamos a encontrar es acúmulo de linfocitos T y linfocitos B, que son los responsables de producir las inmunoglobulinas, que como todos sabemos, esas inmunoglobulinas son nuestro medio de defensa para los alergenos que nos atacan, ¿cierto? Sean microorganismos o sean factores alérgicos. Está rodeado de un vaso, que es el que libera esos folículos, porque acuérdense que los linfocitos T y los linfocitos B son células migratorias, que si ustedes recuerdan el material que revisaron de tejido conectivo, las células migratorias, glóbulos blancos, glóbulos rojos, leucocitos, leucotrienos, neutrófilos, basófilos y linfocitos, todas estas son nuestro sistema de defensa que viaja por sangre y que se van a ir a acumular en la zona que está siendo atacada. Entonces, cuando yo tengo una infección de carácter viral que me está atacando el ojo, pues inmediatamente mi sistema de defensa se activa, mandando a esa zona pues folículos que se van a acumular y van a formar estas pequeñas bolitas blancas que como tienen como nombre folículo. Entonces el folículo es una condición que va a aparecer en la conjuntiva tarsal cuando yo le haga aversión, y es una condición que aparece sí o sí solo cuando hay infección de tipo viral, o sea, en conjuntivitis virales. Mientras que al otro lado tenemos esas mismas bolitas, pero ya no blancas, sino que las voy a pintar aquí negras, pero son rojas, y alrededor se ve una especie de base blanca. O sea que aquí están invertidos. En el folículo es rojo alrededor, que es el vasito, y se acumulan linfocitos que se ven blancos. En la papila es una base blanca, que básicamente es de tejido inflamatorio, con una cúpula roja, que aquí lo que está acumulado son histamina 1, histamina 2, histamina 3, histamina 4, que la histamina todos sabemos que es el resultado de la inestabilidad de los vasos, de las células, de los mastocitos que empiezan a liberar esa histamina, que es responsable de ¿qué? De la piquiña, o sea, del prurito. Entonces, por esa razón, las papilas, que son acúmulos de histamina, es una condición que cuando yo le haga la aversión y se vea rojito, como pura moritas, porque así se ven como si fuera una morita, así redonditas, lo que pasa es que yo pinto aquí una sola, pero realmente eso está lleno en toda la conjuntiva tarsal, es una condición que se presenta única y exclusivamente en las condiciones alérgicas. Entonces, los folículos en infecciones virales, las papilas en reacciones alérgicas, ¿cierto? Entonces, si ustedes en un cuadro clínico, en una descripción, en un caso clínico, dicen reacción papilar grado 1, que ya vamos a ver después ese grado, cómo se clasifica, grado 1, grado 2, grado 3, es decir, si a ustedes le están diciendo que un paciente tiene en sus hallazgos reacción papilar en la conjuntiva tarsal, es porque tiene una conjuntivitis alérgica, ¿cierto? Y estas papilas son las responsables de que el paciente sienta la triada que acabamos de ver: el ardor, el prurito y la sensación de cuerpo extraño, porque cada que él parpadea, ese roce le genera esas condiciones. Sí, claro, en la conjuntiva tarsal, cuando uno hace la aversión, que normalmente el párpado, cuando uno lo devierte, el pliegue donde queda el párpado debe quedar listo, así, una línea, cuando hay papila se ve así. Sí, es que literal, se ve como un camino empedrado, puras moritas así. Las folículos pueden tener menos cantidad que las papilas, ¿cierto? Pero se van a ver los aspectos: blanquecino,
y rojizo. Ahora, hiperplasia, que es diferente a neoplasia. Cuando hablamos de hiperplasia epitelial, es que el tejido se hipertrofia, es decir, aumenta de tamaño, pero no crece nuevo tejido. Hiperplasia es cuando el tejido se inflama, se expande o aumenta de espacio, pero es el mismo tejido. Diferente es la neoplasia, que neo hace referencia a nuevo tejido, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el pterígeo, que el pterígeo es una neoplasia porque va creciendo, mientras que la pingüécula es una hiperplasia porque se engruesa o crece, que eso también lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿estamos todos ahí? Sí. Muy bien, entonces, aquí ya, bueno, no sé por qué, bueno, es que es la misma imagen, pero no sé por qué las flechas me quedan cortadas. Entonces sabemos que aquí la hiperemia ciliar es la que estaba alrededor de la córnea, que es lo que hace a referencia cuando hay un cuadro grave, ¿cierto? Y la hiperemia conjuntival, que yo le cambiaría más el tema vulvar, la hiperemia conjuntival es aquella que está presente en cuadros leves. ¿Listo? No, pero no se basa en eso que están las flechas que hacen. Bueno. Hay un signo de patología en conjuntiva muy recurrente, que seguramente ustedes han visto muchos pacientes en la calle, cuando los ven por ahí, o muchos pacientes dicen, no, mira que hoy estaba bien y por la tarde aparecí con el ojo rojo, o me levanté esta mañana y apenas abrí el ojo, estaba así, ¿cierto? Que todos los conocemos como hemorragia. Y popularmente a los pacientes ya se le dio un derrame, ¿no? Bueno, pues básicamente el nombre para la hemorragia subconjuntival, que es esta que ustedes ven ahí, que obedece a dos cosas. Uno, a cambios de temperatura en la zona, o dos, a un rompimiento del vaso por fuerza mecánica. Pues hay pacientes que cambian de condiciones de temperatura, están en un cuarto oscuro, en un cuarto con mucho calor y salen al frío de la calle, entonces los vasitos ustedes saben que reaccionan a la temperatura. El calor que hace, calor dilata y el frío constriñe, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando un paciente pasa de esas fases de temperatura, los vasitos hacen ese movimiento, salen, dilatan o cierran, y en un cerrar o abrir, lo que puede provocar es que haya un rompimiento. Y un rompimiento va a provocar un vaciamiento de toda la sangre por debajo de la conjuntiva, que de aspecto pareciera como muy grave, pero realmente no es nada más que una sangre acumulada en un sitio que poco a poco se va a ir reabsorbiendo. Y la otra causa son los mismos, bueno, yo le agregaría una tercera que ya vamos a hablar, pero la más común, la segunda, son los pacientes que reaccionando a la misma alergia hacen esto, pero se frotan tan fuerte que en ese frote, que es el traumatismo mecánico, rompen el vasito y la sangre, pues obviamente cuando se rompe se sale y hace esto, que es la hemorragia subconjuntival. Pero el nombre real, como se debe escribir en la historia clínica, es así: hiposfagma. La hiposfagma es exactamente lo mismo que es la hemorragia subconjuntival. La tercera causa son los pacientes que son anticoagulados, que son hipertensos y que deben usar anticoagulantes para que la sangre no sea tan densa y le baje la presión, tipo warfarina, heparina o el simple azawin, ¿cierto? Que son anticoagulantes. Lo que hace es que la sangre, al ser más aguada, fácilmente los vasitos se pueden romper, más fácil que estos pacientes. Normalmente son ¿qué pacientes se utilizan? En pacientes que tienen cardiopatías, que han sido operados de hecho marcapasos, reemplazos de válvulas, stent, o que han tenido infartos, etc. O pacientes que son hipertensos no controlados, que necesariamente les tienen que volver la sangre un poquito más aguada en las primeras partes. Entonces, al ser más aguada, más fácilmente se puede romper. De hecho, ellos tienen hemorragias en muchas partes de la piel más fácil. Se golpean y ahí mismo se les sale el morado, pues porque la sangre se riega más fácilmente. ¿Listo? Esto puede estar presente en muchas casas, entonces para que lo tengamos. Ahora, ¿esto qué pasa? En un periodo no mayor a 15 días, la sangre se reabsorbe. Entonces el paciente ya vuelve a quedar normal. Durante 15 días iba a tener el ojito que está como está así, ¿cierto? ¿Cómo se puede coayudar? Con frío local. Se aplica frío, que el frío constriñe y hace que se evapore, se reabsorba la sangre más rápido. Otro signo de patología conjuntival muy característico es la quemosis. La quemosis es como esa ampolla que ustedes ven ahí,
porque literal es así, una ampolla que se llena de líquido por debajo por ese mismo edema que veíamos ahorita que ocurre en las inflamaciones vasculares. Entonces, cuando hay una inflamación vascular en la conjuntiva, pues ese líquido se sale y se acumula debajo del espacio subconjuntival, haciendo que se formen esas especies de ampollas, ¿cierto? Normalmente la quemosis está presente en las patologías conjuntivales, pero crónicas o de muy vieja data o ya muy severas, ¿cierto? Porque una quemosis pues no es muy común encontrar en una conjuntivitis alérgica típica, inicial, en su fase inicial, poco a poco se va presentando hasta llegar a un punto de estos. ¿Listo? Quemosis es como la inflamación. Es un edema, ¿sí? Sí, porque la conjuntivitis es la inflamación. El edema, es decir, cuando ya se llena de líquido por debajo, es decir, el espacio subconjuntival que forma esta especie de ampolla, ¿sí la ven? A eso se conoce como quemosis. Muy bien. Puede haber una quemosis tan fuerte que puede llegar a, por ejemplo, Sí, cuando se inflama tanto, y hay pacientes que cuando hacen así, inmediatamente como que se hernia la conjuntiva porque está detenida aquí por el párpado. Cuando yo le bajo el párpado, no sale la ampolla. Que cuando ellos mueven, sienten como cuando hay una almohadilla, cuando hay líquido por debajo, sienten cómo hace ese movimiento de presión. Sí, sí, se puede presentar. Puede romper la conjuntiva de pronto en el caso. Difícilmente pase eso. Como para que se rompa, no. A menos pues, de que haya un traumatismo pues, ya ahí más marcado que se pueda presentar. Un segundito. Señora. No quiero responder. Yo alcancé a escuchar algo. ¿Por qué la otra? Sí. No voy a responder. No, pues espérame, espérame. A ver, cuando juega mi equipo en Champions. Jeff, va a salir. Venga, se quiso. Si llega, me llama. No, por ejemplo, por trabajo, uno no te Si no paga, tú haces ya te quedas la. Que si ve ella, pues.
Hágale, Yo bien no pueda. sé que si puede abandonar ya la clase. Yo no sé Ya que sí si va a puede- ir, profe. Bien pueda. ¿Qué, profe? Bien pueda, ¿va? No. Ah, Está echando. ella, vea. Bueno, muchachos, muy bien, entonces eso que está ahí es básicamente lo que les estaba hablando y mencionando acá. La reacción folicular es una hiperplasia, obviamente aumenta el tejido linfoide en el estroma, son pequeños granitos de arroz, como ustedes lo ven acá, que se ven blanquecinos, son mucho más habituales en la conjuntiva tarsal superior que en la inferior, para que de pronto no se van a dejar persuadir de eso, porque uno dice, no, profe, es que aquí abajo no hay nada. Lo mismo pasa con las papilas. Las papilas pueden ser más comunes encontrar en la conjuntiva tarsal superior que en la inferior. Entonces, por eso hay que hacer la aversión, ¿cierto? Es más prominente en fondos del saco, ¿sí? Normalmente se presentan infecciones víricas, es decir, de origen viral. ¿En qué condiciones pueden ser alérgicas? Pues cuando el paciente que ya de base tenía una condición alérgica, ¿cierto? Y le da un cuadro viral, que eso puede pasar en cualquier momento, ¿cierto? Yo puedo tener una alergia y tener papilas, y el día de mañana me da un cuadro viral, una gripa muy fuerte, y desarrollo la famosa gripa llorosa, que no es otra cosa que una conjuntivitis viral, porque como yo estoy con un virus en mi cuerpo, el virus se manifiesta también a nivel de la conjuntiva. Entonces cuando me hacen la aversión me encuentran folículos y papilas. Entonces no pueden dejarse confundir de que los folículos se van a encontrar en alergias también. No hasta después de los 3 meses de vida, es decir, en los niños recién nacidos no es común encontrar. ¿Por qué? Pues porque acuerden que el sistema inmunológico de ellos es un sistema inmaduro, que ellos solamente lo van adquiriendo a la medida en que empiezan a adquirir la lactancia, y por eso no se pueden llegar a presentar tan fácilmente. Mientras que la reacción papilar es más inespecífica y un valor obviamente muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. En el epitelio de la conjuntiva se forma esa condición hiperplásica, principalmente en los vasos sanguíneos poligonales, elevadas, separadas por canales más pálidos. Entonces, como les decía acá, canales pálidos que separan entre sí esos espacios y se van a ir viendo esas elevaciones. Más rojas, mucho más enrojecidas, y normalmente ahí lo que se va generando es acúmulo de histamina. Cuando esas papilas son mayores a 1 milímetro en tamaño, a eso se le conoce como papilas gigantes o conjuntivitis papilar gigante, que vamos a ver más adelante, que eso es un cuadro característico, típico y muy usual en pacientes usuarios de lentes de contacto. Entonces, este pequeño cuadrito nos va a ayudar mucho para hacer como un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos visto, que no hemos visto ninguna de las conjuntivitis, sino de los signos característicos. Entonces, en la conjuntivitis, ¿qué tipo de hiperemia va a haber? Conjuntival, ¿cierto? ¿Dolor? Evidentemente no. Todos sabemos que ninguna conjuntivitis duele. Aquí, ¿por qué está el slash? Sí, porque el paciente puede tener un cuadro viral de por medio que afecte córnea y haber un dolor, eso se va a hacer otro cuento. Pero normalmente el paciente con conjuntivitis no debe jamás manifestar dolor, y la agudeza visual siempre va a ser normal. Es decir, no tiene por qué una agudeza visual disminuirse en un cuadro de conjuntivitis. En la epiescleritis, ¿qué tipo de hiperemia va a haber? Mixta, es decir, tanto conjuntival como ciliar, ¿cierto? ¿Hay dolor? Las epiescleritis pueden doler, porque acuérdense que la episclera sí tiene, bueno, la esclera de la episclera tiene condiciones de fibras, afectándose de fibra nerviosa en la lámina fusca, lo que puede provocar. Sin embargo, es muy importante, aunque vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la época, a la parte de la esclera, las epiescleritis como factor diferencial no duelen comparadas con las escleritis, porque tenemos epiescleritis y escleritis, ¿cierto? La queratitis, evidentemente la inyección va a ser de tipo ciliar. Si hay dolor y la agudeza visual tiene que estar disminuida. Y en la uveitis, también la inyección ciliar, dolor sí, y también la agudeza visual se disminuye. Señora.
Yo estoy tomando aquí una información que están pidiendo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿está claro esto acá? Creo que eso ya lo hemos revisado nosotros en alguna oportunidad. Muy bien. Es ACJ. Bueno, aquí estamos hablando desde el punto de vista del músculo ciliar. Cuando hay afectación del músculo ciliar, pues normalmente es donde se genera la idiosinclitis, que es lo que pasa en la uveitis. Entonces, si no hay afectación de todo el componente de la uvea media, pues no va a haber dolor, ¿cierto? En teoría, inicialmente. Pero generalmente todas las uveitis generan dolor porque es afectación del iris, ¿cierto? En la parte anterior, de la parte media, la idiosinclitis, o en la parte posterior, que es la uveitis posterior. Sí, pero ¿a qué refiere ACJ? ACJ, pues eso es como un término en inglés, pero eso hace referencia al músculo ciliar. Se me olvida la definición de la palabra, pero eso es el término en inglés. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, muy bien. Ahora, vamos entonces acá sí a empezar a hablar de cada una de las conjuntivitis. Básicamente tenemos 3 tipos de conjuntivitis, aunque yo la verdad las clasificaría solamente en 2, porque estas víricas hacen parte de las conjuntivitis infecciosas, donde están las bacterianas, y el otro grupo grande de conjuntivitis serían las alérgicas. Pero vamos a ver primero las bacterianas y las virales. De último nos vamos a enfrascar en las alérgicas, que son más comunes, ¿no? Como yo les decía ahora, pues la gran mayoría de nuestros pacientes, por no decir todos, tienen en cierto grado conjuntivitis alérgicas, ¿cierto? Cuando uno los evalúa y les hace el examen, lo que encuentra es conjuntivitis alérgica. Entonces, dentro de las bacterianas, la más típica y característica de todas, la aguda, la que aparece de un momento a otro. El paciente apareció con la secreción amarillenta, con el ojo rojo y con las molestias que normalmente ocurren cada que hay una conjuntivitis. Está otras que son muy exclusivas de los pacientes, sobre todo los recién nacidos, que es la oftalmopatía neonaturum, que hace referencia a la oftalmopatía neonato, que es en los recién nacidos. Y otras que son más por inclusión o por endémicas, como la de clamidia. Luego vamos a ver entre las conjuntivitis virales los 3 tipos de conjuntivitis que hay, y por último las alérgicas, que esas hay en un grupo significativo y todas muy diferentes entre sí. Muy bien. ¿Preguntas ahí? ¿Todo claro? ¿Ya podemos hacer quiz? Un paciente que llega a consulta, cuando se le hace el examen, la versión se encuentra reacción folicular. ¿Qué es? Así son los parciales y los quizzes. ¿En qué dimensión? Porque en esta no. ¿En qué semestre? Ustedes le están dando una mala fama por eso. Pero puedo vivir con eso. No me trasnocha ya. Claro, yo me voy pensando en usted. Pobre muchacho. Claro, yo digo, ¿cómo es que perdieron? Y me alcanzo a deprimir incluso. Sí, me imagino. Pero bueno, siempre uno hay un nuevo día, y yo sé que para eso todavía está el segundo corte y todavía falta el tercero. Y esa materia solo arrastra 4. Y esa solo arrastra 4, tranquilos. Bueno, muy bien. Como les decía, la conjuntivitis bacteriana aguda es la más frecuente, es decir, esa es la típica que no sé en varios países, por ejemplo en Ecuador sé que le llaman patada china, aquí nosotros le hemos dicho mirada china, ¿cierto? Que es esa típica cuando hay como epidemias de conjuntivitis en los colegios, en los jardines, que llegan los niños con las secreciones amarillentas, con los ojitos pegados. Creo que a todos sin excepción aquí, en algún momento nos ha dado conjuntivitis bacteriana, en mayor o en menor nivel, pero nos ha dado. Y es esta, ¿sí? Es muy frecuente y es autolimitada. ¿Qué quiere decir eso?
que incluso sin manejo médico, sin medicación, solita se puede controlar. Más o menos en un tiempo esperado de ¿qué? 4 semanas, ¿cierto? Aproximadamente, aunque como yo les había dicho en alguna oportunidad, el ciclo de vida de las bacterias, acuérdense que es de 15 días, ¿cierto? O sea que en 15 días es muy probable que las bacterias tengan su nacimiento, su punto máximo, que son de exotoxinas, que aquí es donde se produce la secreción mucopurulenta, y luego su descenso hasta que a los 15 días, solo por su ciclo de vida mueren o por el sistema inmunológico nuestro que la mata, ¿cierto? Pero pues digamos que radicada como tal, más o menos en un periodo de 4 semanas. La principal causante de ese tipo de infección es la bacteria tipo estafilococo, que como también yo ya les había dicho, es un microorganismo que es abundante en la microbiota de la superficie. Es decir, ahí sí o sí, por muy limpios, por muy higiénicos, por muy juiciosos, por muy adecuados en la higiene que hagamos en nuestra superficie ocular, vamos a encontrar ese microorganismo ahí, ¿cierto? Pero que ella en cierto momento, en ciertas condiciones, nos puede atacar. ¿Cuándo? Cuando por ejemplo se nos bajan las defensas, ¿cierto? Cuando por ejemplo no tengo las defensas adecuadas, me bajo, mi sistema inmunológico no responde, entonces la bacteria aprovecha y ataca, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Secreción abundante, purulenta o mucopurulenta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Una es amarillenta, la otra es verde amarillenta, ¿cierto? Más espesa. La secreción purulenta es esa secreción que a veces hasta en tipo costras, que es muy parecida a la lagaña, pero más amarillenta, pero más dura. La mucopurulenta es mucho más espesa, ¿cierto? Que es la que pega las pestañas entre sí, es la que cuando el paciente, creo que ahorita vamos a ver algunas fotos de esas, nos puede ayudar a identificar. Pero en cualquier caso, las dos están originadas en la misma condición. Sí, siempre y cuando la gripa sea de carácter bacteriano, porque acuérdense que hay 2 tipos de gripas. La bacteriana, que es la que le dura a uno por ahí unos 15-20 días, que termina con el cuadro de tos, y etc. Y la viral, que es la que uno tiene 3 días de malestar y ya después. Porque el virus, a diferencia de la bacteria, el virus tiene más corto tiempo de vida, ¿cierto? Normalmente 3 días. Mientras que la bacteriana sí es con el dolor en la garganta, el moco, la flema, ¿sí? Que es una característica muy particular de la bacteriana y que dura tanto que incluso para los 15-20 días terminamos con el cuadro de tos, etc. Mientras que la viral no, la viral es ese cuadro que usted está 2-3 días como maluco, literal, para no decir otra palabra, y a los 3-4 días usted ya está un poco mejor, ya no siente nada incluso. La hiperemia es mayor en los fórnices, es decir, en los fondos de saco, con reacción papilar leve, ¿cierto? Porque ahí no hay reacción papilar marcada, salvo pues que el paciente de antemano ya viniera también con alergia, que puede llegar a presentar. Membranas inflamatorias en casos graves. Estas membranas inflamatorias pues es cuando hay una hiperplasia de células que elevan y provocan salidas de sustancia, se forman esas capas o esas membranas, ¿cierto? La afectación corneal es poco frecuente, claro, porque si estamos hablando de una conjuntivitis sola, no tendría por qué estar afectada la córnea, es decir, ahí no debe haber una conjuntivitis cuando estamos hablando de condiciones infecciosas. ¿Se me puede afectar la córnea? Sí, y solo si la córnea durante ese proceso infeccioso que tengo en la conjuntiva sufre alguna abrasión. Es decir, si yo soy tan salado que cuando estaba con el cuadro de conjuntivitis cogí y me rayé la córnea en el epitelio, pues ¿qué va a pasar con el microorganismo? Va a entrar y va a aprovechar a hacer una úlcera córnea. Pero la verdad, eso es muy poco probable. ¿Cuál es la clave ahí? Los lavados frecuentes de mano, porque acuérdense que esa es infecto contagiosa. Por eso es que los niños, cuando en la escuela hay un niño con conjuntivitis, casi todos terminan con la misma. ¿Por qué? Por el contacto. Por eso el lavado de manos es muy importante. También el lavado de la secreción, limpiar con algodoncitos, porque en la medida que yo esté quitando toda esa secreción, estoy bajando la carga infecciosa, ¿cierto? Antibióticos de amplio espectro, que eso ya más adelante haremos nuestro paréntesis de farmacología, y que como les decía acá, incluso sin tratamiento puede ceder entre 10 y 14 días obedeciendo a este ciclo de vida. O sea, muere igual con tratamiento que sin tratamiento para días. No, con tratamiento puede el paciente seguir con los signos, con la infección, solo que no va a sentir los signos ni los síntomas
porque el microorganismo está siendo atacado por el fármaco, ¿cierto? Pero por eso es que es tan importante y que por eso hablábamos de esto la otra vez, de que el antibiótico que yo utilice lo haga por el tiempo estipulado. Porque si yo lo suspendo, que es lo que suele pasar con la gran mayoría de los pacientes, que no, ya me sentí bien al tercer, cuarto día, el paciente se deja de utilizar el antibiótico y aquí vuelve y arranca la infección, ¿cierto? Entonces la idea es evitar que eso suceda. La otra conjuntivitis infecciosa, que es muy común pero en los niños, por eso recibe ese nombre, es la conjuntivitis del recién nacido o también conocida como la oftalmia neonatorum. Y esta es muy común casi en todos los niños porque pues todos sabemos primero que no tienen un sistema inmunológico al momento de nacer muy fuerte. Y segundo, pues porque pueden haber infecciones de carácter contagioso en el momento del parto. Entonces, cualquier conjuntivitis que afecta al recién nacido en las 4 primeras semanas de vida recibe el nombre de conjuntivitis neonatorum o conjuntivitis del recién nacido. Como les digo, es común. Además, hay muchos niños que incluso tienen conjuntivitis sin que la mamá o el papá se den cuenta. Porque como era al principio, no ha cambiado mucho, pero sobre todo al principio, mantienen con los ojitos cerrados, pues no se nota mucho. Pero pues eso lo digo, era sobre todo tiempo atrás, porque ya los niños se pueden, incluso desde recién nacidos ya abren los ojos más fácil. ¿Qué predisponen a que el niño desarrolle esa conjuntivitis? Pues obviamente en contacto con organismos al momento del parto, ¿cierto? Sobre todo el parto vaginal. Pues si sabemos que la conjuntiva vaginal o la mucosa vaginal pues es una zona donde también hay bastantes microorganismos, pues puede que en el momento del parto, lo cual sería normal, al ser un parto normal, haya contacto con eso. También cuando la mamá ha tenido infecciones durante su etapa de gestación o cuando no se hace algo que ya por fortuna ya es casi que ley, que es la profilaxis al nacimiento. Resulta que hace mucho tiempo no se hacía y casi que quedaba reducido a solamente los hospitales de 4º nivel donde había sirena, ¿cierto? No sé si he escuchado la palabra sirena en hospitales. Sirenas, cuidados intensivos de recién nacido. Cuando los niños nacían, esto es en hospitales de 4º nivel, los niños nacían o nacen, los llevan a este cuarto donde ya los ven pediatras, oftalmopediatras, lo pueden ver todo para completamente evaluar todas sus condiciones. Pero en hospitales de 3º, 2º y 1er nivel, pues es muy complejo que haya estas condiciones. Entonces, como no estaban en todos, se optó por protocolizar que se haga la profilaxis antibiótica ocular al nacimiento, que no es otra cosa que apenas nace, al niño le aplican una gotica de un antibiótico ocular en los ojos para evitar de que haya la conjuntivitis bacteriana del recién nacido, ¿cierto? ¿Se le aplica cuál? Pues eso va a depender de muchos sitios, pero en general que más se utiliza es la tobramicina. La tobramicina, que es un aminoglucósido del grupo de los antibióticos, que es muy seguro, a los niños se les aplica apenas nacen una gotica para evitar que se presente esta condición. Trauma ocular en el parto puede pasar, la verdad creo que ya menos. Antes se utilizaban los forceps, esos aparatos que hacían para coger la cabecita del niño y poderlo sacar, y eso generaba mucho traumatismo, obviamente es más complicado y podrían lacerar el ojo y provocar la conjuntivitis. Y obviamente, como le decía Betica, pues un niño va a ser mucho más susceptible de tener infecciones porque su sistema inmunológico pues es mucho más débil o es mucho más pobre. Diagnóstico, pues ideal, hacer muestras, pero pues ya veamos en alguna oportunidad, las muestras requieren tiempo en el laboratorio para resultados. Obviamente ahí habría que hacer tinciones con fluoresceína para poder evaluar o pruebas inmunohistoquímicas, pero la verdad, con un niño recién nacido con una infección amarillenta, hasta que se demuestre lo contrario, es una infección de recién nacido que básicamente es bacteriana, ¿sí? Salvo en algunos casos puede ser viral y ahí se da cuenta uno por la anamnesis de la mamá, porque normalmente cuando es viral es por transmisión, ¿sí? Y esa transmisión básicamente es porque la mamá tenía una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Muy bien. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien, entonces
Se ha estipulado que sí puede haber, digamos, una forma de saber cuál es el probable microorganismo que esté atacando al niño dependiendo de la semana de aparición de esa infección. Entonces, si por ejemplo el niño casi que al día siguiente de haber nacido ya desarrolla una conjuntivitis así con secreción, pues estamos hablando de que es una infección por gonococo, la cual es una infección un poco más agresiva y la secreción es mucho más verdosa y más purulenta. Ahora la vamos a ver. Si es entre los 5 o 10 días después del nacimiento, lo más probable es que es por clamidia, lo cual también es una infección por inclusión, es decir, endémica, casi siempre va de la mano también de enfermedades de transmisión sexual, obviamente de la madre, ¿cierto? Y si aparece entre los 3 y los 5 días, pues es la más común, por estafilococo, streptococo, hemófilus, que es por todos los microorganismos que hay en la flora, en la microbiota bacteriana que tiene el canal vaginal, ¿cierto? Y ya esta por herpes, que aunque aparece aquí, vamos a hablar más adelante, pero esta es de los virus, por herpes simple, entre 3 y 15 días, aunque esta, a diferencia de todas estas de aquí hacia arriba, la diferencia es que esta secreción es acuosa, mientras que esta de aquí para arriba toda es secreción amarillenta y mucopurulenta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, vamos a ver cada una de estas. Gonococo, clamidia, ¿cierto? Entonces, por clamidia, es una de las causas más frecuentes de conjuntivitis neonaturum en los niños, principalmente en Estados Unidos. La madre, obviamente, tiene que tener una predisposición, es decir, estar infectada a nivel vaginal por la clamidia. Los niños que desarrollan este tipo de conjuntivitis tienen entre un 10 y un 20% más posibilidades de desarrollar neumonía, que todos sabemos que es una infección pulmonar por esta misma microorganismo. ¿Qué tiene como manifestaciones clínicas? Lo que les decía ahorita en el cuadro. Aparece entre los 5 y 15 días después del nacimiento. La secreción inicialmente es acuosa y después pasa a ser purulenta, ¿cierto? Inflamación moderada y autolimitada, puede afectar córnea, por lo tanto es muy importante el diagnóstico oportuno y temprano, porque pues entre más tiempo pase puede ir avanzando más en la infección y afectar otros órganos u otros tejidos, como en este caso principalmente la córnea, generando el panus, que más adelante vamos a ver qué es el panus, y leucoma, que pues básicamente es la opacidad en la córnea. Pero es más purulenta que acuosa. Sí, inicialmente es acuosa, pero normalmente no debería ser acuosa una infección bacteriana, porque las bacterias todas se caracterizan por la secreción amarillenta. La de gonococo, les decía yo que esa es muy fácil de identificar, primero por la secreción, ¿cierto? Si ustedes la ven ahí en la foto, es así, tal cual. Aparece ese boxer, solución. Y segundo, por el tiempo de aparición. Esta casi que es inmediata al nacimiento del niño, ¿cierto? Es hiperaguda en los primeros 2 días de vida, mucho edema, puede generar quemosis, ¿cierto? Secreción purulenta y masiva, y miren los riesgos que tiene de ulceración y de perforación corneal. Por eso esta sí es de manejo casi que inmediato. Claro, porque es que genera edema, quemosis. Es decir, la verdad es muy compleja. Y el gonococo pues básicamente es una enfermedad casi que llevada a una enfermedad de transmisión sexual por parte de la madre. Mire, ha disminuido mucho por la profilaxis postparto, entonces por eso la importancia de hacer lo de la aplicación del antibiótico después del nacimiento y así evitar que el niño desarrolle estas condiciones. Lo que pasa es que yo creo que difícilmente hoy por hoy, por lo menos en Colombia, pase esto porque pues, los protocolos de obstetricia y gineco-obstetricia son muy buenos en todas las partes, obviamente hablando de puestos, ¿no? De puestos de salud para arriba, puestos de salud, hospitales, primero, segundo, tercer, cuarto nivel, y ni hablar de las clínicas, pues que todas las clínicas tienen la posibilidad de hacer estos tratamientos.
aunque no es propiamente bacteriana, pero sí entra dentro del grupo de los recién nacidos, está la infección por conjuntivitis viral o herpes simple, ¿cierto? Que puede ser 1 y 2. Es infrecuente porque no es común encontrar un niño recién nacido con una conjuntivitis viral, porque normalmente, vuelvo y juega, esto tiene que ir de la mano de una infección viral por parte de la madre. Entonces, si la mamá tiene unas condiciones de ese tipo, pues poco probable que le vayan a dejar que su niño nazca de manera natural. Pues seguramente es un niño que va a ser programado por cesárea para evitar ese contacto, ¿cierto? Asociada a vesículas en la piel, es decir, se van a ver una especie de pápulas o vesículas como especie de verrugas sebáceas, como las veíamos en los párpados cuando vimos las alteraciones del párpado. Puede generar queratitis herpética, pues todos sabemos que el virus coge las vías de los nervios, entonces como la córnea es altamente inervada, pues va a coger esa vía. Puede provocar uveitis posterior y enfermedades sistémicas asociadas, septicemia, es decir, es complejo. Por eso, el grado alto de mortalidad que puede tener un paciente en esas condiciones. Por ello les decía, es muy difícil. La verdad, pues no, me imagino que habrá todavía en el mundo la posibilidad de que pase desapercibido la mamá en embarazo y que no se den cuenta que tiene infección vaginal de tipo herpética, ¿cierto? Que es una enfermedad de transmisión sexual, que esté en las condiciones y que aún así le permita que el niño nazca de forma natural, ¿cierto? A ver si la mamá de la anamnesis niega que tiene herpes ahí, como siempre. No, lo que pasa es que ustedes saben que se hacen pruebas, todos los exámenes de sangre que se hacen. Pues les digo que es poco probable, pues, por eso están los controles prenatales y todos los exámenes que le hacen a la mamá antes de y todo, pues obviamente eso es muy complejo que no se den cuenta. Salvo pues que ocurra que la mamá tiene, que puede pasar en algunos casos, por ejemplo con los habitantes de calle, ¿cierto? Que nunca asisten a un control prenatal, que incluso nacen hasta en la calle, ¿cierto? Entonces puede pasar. Pero pues yo no sé, yo creo que eso cada vez es menos. Entonces, ya desde el punto de vista del tratamiento, también pues está un cuadrito así resumido para lo mismo. Si es por gonococo, el tratamiento es tópico y oral, es decir, se le da vía oral al niño, ya sea en gotas, y tópico aplicado. ¿Qué se le utiliza? Principalmente penicilina, que ustedes saben que es un antibiótico supremamente fuerte, y la ceftazidina, que es un antibiótico también de primera generación, que son muy fuertes. Si es por clamidia, lo mismo, tópico y oral, y por elección la eritromicina, que es un antibiótico también de amplio espectro, de primera generación y muy fuerte. Si es la normal por estafilococo, estreptococo, hemófilos, pues utilizan tópicos, la eritromicina gram positivo y la tobramicina, que como yo les decía, por elección es uno de los antibióticos más usados en los niños. Virales herpéticas, pues ahí sí toca con un antiviral, ¿cierto? Y entre ellos el aciclovir oftálmico, que es tanto tópico como ingerido. Y las profilaxis antibióticas pues, por parto, pues aquí está tetraciclina, eritromicina, betadine, pero también está la tobramicina. Eso, como les decía, esto va a depender del protocolo que tenga cada institución en su servicio de gineco o de obstetricia. Obviamente, entre mejor sea el antibiótico más fuerte, pues más seguro va a ser para el niño. ¿Cuál es el reto ahí? Hacer ese diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entre celulitis y entre conjuntivitis. ¿Cuál es la fácil ahí? Pues que difícilmente usted va a tener una celulitis, una conjuntivitis unilateral. Es muy difícil que yo tenga conjuntivitis en el ojo derecho y el ojo izquierdo esté sano. Muy complejo, muy complejo. Y más si es de origen bacteriano, porque termina siendo infeccioso. Mientras que la celulitis, pues todos sabemos que sí es netamente, bueno, por lo menos en la gran mayoría de los casos, unilateral, ¿cierto? Y lo otro es la manifestación. Difícilmente un niño termine así en un cuadro de conjuntivitis, salvo, como vieron en las fotos de Tica, de pronto por gonococo podría ser igual, pero ahí es bilateral, ¿cierto? Entonces ahí hay un cuadro clínico característico, aparece rápido, o sea en los 2 primeros días de nacimiento, y es bilateral. En cambio, si el niño aparece así, pues hasta que se demuestre lo contrario es celulitis, ¿cierto? Y por lo menos preseptal, que además, como habíamos visto, es muy común en los niños.
Otro diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta ahí es un cuadro muy, pero muy normal en los recién nacidos, que es la antífona del recién nacido. O sea, casi todos los niños en su etapa inicial cursan con una epífora. ¿Por qué? Porque el canal lagrimal puede estar obstruido o gracias a su inmadurez se cierra muy fácil. Entonces la obstrucción del canal lagrimal en los niños es muy común, ¿cierto? Que los niños nazcan con ese canal tan inmaduro que la lágrima no sale por su punto lagrimal y por sus cavículos, sino que se extravasa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí es donde hablan de la posibilidad de un sondaje, pero la verdad, y por eso lo pongo acá. ¿Cuál es la clave ahí? Los masajes, ¿cierto? Masajes, ojalá más de 5, ahí dice 5, pero ojalá más veces al día, ¿cierto? Masajes, calor local y circular, ¿cierto? Entonces, con calorcito que no lo van a quemar al niño, ¿cierto? Porque como ese canal está tan inmaduro se va cerrando, entonces cuando uno le aplica masaje, esa obstrucción, al hacerlo circular con dirección hacia abajo, lo que va a hacer es que voy a sacar esa obstrucción hacia la nariz para que quede funcionando de esta parte. Otra condición que hay que hacer como diagnóstico diferencial es el glaucoma congénito, ¿cierto? El glaucoma congénito tiene unas características fundamentales porque cuando el niño nace con glaucoma, tiene en su etapa inicial pues lagrimeo, porque él no va a poder decir que le duele el ojo, ¿cierto? Pero el ojo sí tiene unas manifestaciones, se pone rojo, hay lagrimeo, entonces ahí tocaría hacer ese diagnóstico. Muchas veces los niños, por el mismo dolor que sienten, evitan cerrar el párpado, lo que genera un blefarospasmo, ¿cierto? Está la antífora, está el buftalmus, que es el ojo levemente, aparentemente salido, y la córnea con leucoria o leucocoria que se ve blanco. ¿Qué es ese? Vale. Ay, bueno, Aquí dice sondaje, lo que pasa es que ese sondaje, que es el que yo les digo, se le pone un sondaje a los niños, pero que es como una especie de cánula con la que cuando se le colocan a suero a los pacientes en los vasos, pero eso es una condición que es temporal y a veces no funciona. Entonces los niños, lo que más funciona ahí es los masajitos con el calor local en esa zona. En los adultos, con esto vamos a dejar por ahí para que mañana veamos más. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quieres ver mañana? Ah, ¿no quieren venir mañana? Entonces no vengo. Ah, bueno. No sé qué opina un poco. No vuelvo entonces. Les mando el material y nos vemos en los días del parcial. Fácil, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, para que no nos desviemos, la clamidia también se puede presentar en los adultos, o sea, no es solamente en los niños, también se puede presentar en los adultos, que yo les decía es una conjuntivitis de inclusión, es decir, básicamente es en condiciones endémicas y está asociada a unas condiciones específicas de higiene. Por eso normalmente en el mundo casi que hay sitios donde son muy abundantes y casi que uno habla de esto, es del África, de Etiopía, que son las condiciones de higiene muy pobres. Son serotipos de ALK, que esos son encuadros de sangre cuando se toman los serotipos para saber si hay serologías negativas, positivas para SIDA, sífilis, etc. Eso está en una clasificación, pues normalmente cae dentro de la clasificación del de ALK. Es una enfermedad de transmisión sexual, inicia de carácter subagudo, es decir, de un momento a otro empieza la secreción. Sin tratamiento puede persistir entre 3 a 12 meses, o sea, entre 3 a 12 meses hay un riesgo grandísimo de que la córnea se vea afectada, de que otras estructuras se vean afectadas. Grandes folículos más prominentes en el fornix, porque aquí generalmente es una condición que es sobreinfectada, entonces aparte de todo, se viene acompañada de cuadros virales. Acuérdense que estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual que casi que es una carga completa. Linfadenopatías no dolorosas, ya habíamos hablado de que son las linfadenopatías. Las linfadenopatías son la inflamación de los ganglios, ¿cierto? Que normalmente están asociados a procesos autoinmunes, ¿cierto? En casos de larga evolución puede provocar cicatrización conjuntival, que es el mismo pibléfaro o simbléfaro, que son la cicatriz, la adherencia de la conjuntiva vulvar y tarsal, ¿cierto?
y obviamente puede provocar mucha inflamación a nivel de la conjuntiva, producto de la córnea, perdón, producto de la inflamación por la presión que hace la conjuntiva. Entonces, con esta imagen quedamos. Aquí ustedes ven una conjuntiva completamente distorsionada, atrofiada desde el punto de vista inflamatorio, ¿cierto? En el diagnóstico, pues obviamente hay que hacer cuerpos de inclusión, esto es en sangre. Se encuentran basófilos intracitoplasmáticos, es decir, cuando se hace el estudio de sangre, la prueba de sangre para serología, aparece esta información. El tratamiento, antibióticos orales, por eso ya ese sí de pronto no necesariamente es del resorte nuestro, porque es de carácter sistémico. Sin embargo, como les decía ahorita, al ser de inclusión casi que son endémicas. Hoy por hoy en el mundo son zonas muy específicas, Haití, África, que tienen este tipo de problemas de orden salubridad, ¿cierto? Muy bien. Mañana veremos otra que por la imagen también dice mucho, que es el tracoma. ¿Listo? Allá arrancaremos con este mañana. Bueno, muchachos.